asfalto en Mansilla de la Cámara de Senadores de la Nación con un contrato suscrito por el senador nacional. Que resalta la señora jueza de garantía, reitero, luce de momento verosímil, siendo en consecuencia razonable el juicio de factibilidad por ella realizado respecto de la plataforma material e intervención penalmente responsable de los imputados. Ha examinado la configuración de los dos presupuestos sustanciales que deben encontrarse presentes para la adopción de una medida cautelar, que es la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. En primer lugar, no puede soslayarse que se exige que el derecho invocado, o en realidad los hechos en los que se funda el derecho en cuestión, goce de cierto grado de verosimilitud. Esto no significa que se requiere una acreditación plena, un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, que en el caso de un proceso penal sería de la ocurrencia del suceso pesquisado y de la participación en él del encausado, sino que se exige uno encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, es decir, la apariencia de su configuración, extremo entiendo que se verifica en este caso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho cómo resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud, desde que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco del impotente. En segundo lugar, el segundo requisito es el peligro en la demora, es decir, que debe existir un temor grave y fundado de que durante la sustanciación del proceso, con motivo del transcurso del tiempo que insumirá, pueda frustrarse el cumplimiento de la sentencia. Sobre este presupuesto, la decisión judicial tiene que guardar una íntima relación y un equilibrio con la verosimilitud del derecho, ya que puede predominar uno u otro, según la meta a asegurar. En este sentido, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la gravedad o la inminencia del daño y viceversa. Y precisamente Leguizamón, al definir este instituto bajo estudio, señala que las medidas cautelares o precautorias son aquellas que tienden a asegurar el resultado de la sentencia que recaerá en un proceso determinado para que la justicia no sea burlada, haciendo imposible su cumplimiento. Significan evidentemente un anticipo asegurativo de la garantía jurisdiccional para impedir que el derecho cuyo reconocimiento se pretende obtener por medio del proceso pierda su virtualidad o eficacia hasta el pronunciamiento de una sentencia definitiva. De ahí que las medidas cautelares tienen una naturaleza que es instrumental, que es accesoria, pues no constituyen un fin en sí misma, sino que apuntan a posibilitar el cumplimiento de la sentencia definitiva. Cuando son dictadas en el marco de un proceso penal, las de carácter real, como son las que nos ocupan, tienden a asegurar precisamente la ejecución de una eventual pena pecuniaria, de la indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso. Esto a diferencia, por supuesto, de las carácter personal que se dirigen a asegurar la sujeción al proceso de una o varias personas. Siendo ello precisamente lo que tiende a garantizar precisamente el embargo preventivo, tal como surge del texto de la norma del artículo 571 del Código Procesal. De ahí el acierto, entiendo, de la magistrada cuando resolver el recurso de reposición interpuesto por la defensa de Cardoso, mediante la resolución del 10 de mayo de 2019, modifica la primigenia resolución impugnada de fecha 12 de abril en cuanto dispuso los embargos preventivos sobre los bienes denunciados por la Fiscalía e incluso sobre las remuneraciones de alguna de las personas en la parte proporcional que corresponde por ley. Pues a raíz del recurso de reposición corrige no solamente los oficios que habían sido librados a las entidades bancarias, sino lo resuelto respecto de los embargos sobre las remuneraciones y sobre las cuentas bancarias en las que aquellas se depositaban, al advertir que al disponerse los embargos preventivos sobre cuentas bancarias, se omitió consignar en que esa medida cautelar no alcanzaba a los dineros transferidos en concepto de remuneración, desde la cuenta de titularidad del empleador denunciado, debiendo limitarse el embargo a los importes que fueran depositados en la cuenta, pero que tuvieran un origen distinto. Eso lo llevó a la magistrada a disponer que los embargos sobre los fondos que hubiera o que ingresaran posteriormente en las cuentas bancarias individualizadas no se incluía el dinero depositado en concepto de remuneración que en la cuenta de titularidad del empleador denunciado. También limitó el importe de los embargos preventivos sobre el porcentaje legal autorizado de las remuneraciones, al inclusivo aseguramiento al cumplimiento del eventual pago de la pena de multa y costas del proceso, que pudiera imponérsele a quienes resulten condenados. Ese importe, entiendo que también es correcto, valoró la suma de
190.000 pesos, con base a que la pena máxima de la multa que podría caberle de conformidad al artículo 22 bis del Código Penal es de 90.000 pesos, y las costas del juicio lo estimó en 100.000 pesos. Ese razonamiento también condujo a la magistrada a dejar sin efecto los embargos preventivos que habían sido dispuestos respecto de las remuneraciones de Weinstein, de Marosini, de Elena Almada, de Vanegas y de Camisaza. En tanto, al no encontrarse imputada, no tenía que asegurar eventuales penas de multa. Es decir, que de manera correcta consideró que las remuneraciones solo pueden ser embargadas en el porcentaje legal autorizado para asegurar únicamente el cumplimiento de la multa y costas del proceso, y de lo cual extrae dos derivaciones fundamentales. Primero, que las personas que no están imputadas no tienen que asegurar esos conceptos, y otra, que el importe de esos conceptos que sí tienen que asegurarse respecto de los imputados era notoriamente inferior al que tuvo en cuenta para trabar el embargo. ¿Por qué? Porque la pena máxima de la pena de multa conforme al artículo 22 bis es de 90.000 pesos, a menos que las costas del proceso también la estiman en el monto de 100.000 pesos. Es atinado también la aclaración que realiza al indicar que las remuneraciones de los imputados solo van a poder embargarse provisoriamente para asegurar un importe equivalente a la suma de dinero sustraída si el legitimado para ello, es decir, el Estado provincial como damnificado, interesara asegurar el cumplimiento del resarcimiento del daño provocado por los hechos ilícitos. Ahora bien, no puede soslayarse que como consecuencia de las resultas de la incidencia recursiva, luego del dictado de la segunda resolución, la magistrada, al resolver los recursos de resolución interpuestos por los defensores de Orabona, de Valladares y Menagioveni, dicta la resolución de fecha 26 de junio del 2019, mediante la cual introduce importantes modificaciones a su primigenia resolución impugnada del 12 de abril del 2019. En esta última resolución advierte su equívoco, en cuanto dispone que todos los imputados y las parejas de algunos de ellos deben asegurar de manera solidaria el importe al que se calcula que asciende el valor de los bienes que deben ser decomisados, y de manera correcta puntualiza que cada imputado tiene que soportar el decomiso de todos aquellos bienes de su patrimonio que se acrediten, que se debe acreditar que tienen que ser objeto, ganancia, producto o provecho del delito, afirmando que el decomiso se realizará sobre los bienes que concretamente se detecten en el patrimonio de cada imputado, y que se establezca que su origen dentro del patrimonio se encuentra relacionado con el delito, destacando que el criterio de responsabilidad solidaria es erróneo, al ser un supuesto de existencia imposible que un imputado se le pueda llegar a decomisar bienes que no se le logren decomisar ahora. De esta forma, le da la razón a los defensores de Valladares y de María Jazmín Menagioveni cuando sostiene que la aplicación de este criterio solo puede ser reclamada por el actor civil, por disposición del artículo 82 del Código Procesal Penal, que sería la administración pública constituida como actor civil, la legitimada para reclamar el daño y para pretender que todos los condenados respondan solidariamente por todo el daño. Más aclara que hasta ese momento el actor civil no estaba constituido. Asimismo, dispone que para asegurar el decomiso de los bienes vinculados al ilícito es necesario determinar a cuándo ascendió el importe, cuál era el poder adquisitivo de las sumas dinerarias al tiempo de la detracción, para así poder establecer la capacidad económica que se conseguía del patrimonio que era posible constituir con el ingreso del dinero mal habido. Pues a partir de estos datos era posible tener una referencia de cuál era el tamaño del patrimonio en función de su valor económico, con la que orientar la búsqueda de bienes en tipo, cantidad y valor, precisando que todos estos elementos deben fijar el importe aproximado que debe ser asegurado en bienes del imputado, mediante medidas cautelares como las que había dicho. En ese contexto, tuvo por verosímil también la hipótesis acusatoria de la Fiscalía que las sumas de dinero detraídas al Estado provincial a lo largo de más de 10 años de maniobra se distribuyó no solamente en el patrimonio de los imputados, sino en el de otros que no han votado, a los cuales no se le ha dado atribución delictiva, por considerar que no han tenido actuación en los delitos que se investiga y solo han consentido la incorporación a su patrimonio de bienes adquiridos con el dinero sustraído, que es el caso de Weinstein, de Marosini, de María Belén Almada, de Vanega y de Camisaza, que son todas parejas de los imputados, lo que también entiendo que es acertado.
En concordancia entonces con lo que destacan los propios defensores en los recursos de reposición con la apelación en subsidio, especialmente los defensores de Valladares y Restero de María Jazmín Menagioveni, describe esta suerte de jerarquía de los componentes de la organización, es decir, distinción entre intraneus y extraneus, para así descartar que el dinero se distribuyera en partes iguales para todos los imputados, estimando adecuado realizar una estimación diferenciada de a cuánto asciende aproximadamente la suma de dinero que cada uno retuvo, para que las medidas cautelares dispuestas sobre el patrimonio o los bienes de cada imputado puedan llegar a asegurar esos impuestos. Orabona, P. Cardoso ocupaban lugares funcionales importantes, como lugares de poder ocupaba Aguilera y Almada. Eran así como para que eso a los efectos de determinar qué contratos se firmaban, por qué importes, si se aumentaban o no esos importes, en definitiva, transmitir la autorización de que se contratara de ese modo, así como el material que la Fiscalía ha aportado para dar sustento a la solicitud de las distintas medidas como allanamiento, pedido de intervenciones telefónicas, pericias sobre computadoras y teléfonos. Coincide así la magistrada con estos defensores sobre que no todos tienen la misma responsabilidad y por lo tanto considera que es razonable deducir que tampoco todos se llevaban lo mismo. En esa senda, la magistrada diseña una fórmula matemática partiendo de la suma cuyo aseguramiento pretende la Fiscalía de pesos 2.000 millones para poder determinar el monto a asegurar respecto de cada uno de los imputados y de las parejas de alguno de ellos, tarea que encomienda a la Fiscalía al no haber proporcionado hasta ese momento la Fiscalía el importe que ascendía a las sumas totales percibidas por los contratos investigados. Pues entiende que en el caso de Crack, de Opromola, de Falco, de María Victoria Álvarez, de Cialocomo, de Valladares, de Viviana Menagioveni, de María Jazmín Menagioveni, de Benner y de Mancilla, corresponde asegurar un importe equivalente al monto actualizado del total de la suma de dinero percibida como pago de los contratos a su nombre, según la información proporcionada por la legislatura, con más la suma que resulta aplicar el 50% del primer monto en concepto de estimación provisoria del incremento que en frutos y productos puede tener el dinero sustraído a través de los contratos fraudulentos en inversiones rentables por más de 10 años de actividad ilícita. La actualización fija que debe ser conforme dolarizando los importes de la cotización al tiempo de su cobro y revirtiendo la operación al valor del dólar del día de inicio de investigación. Asimismo, la inhibición general respecto a estas personas se decretará hasta que se pueda concretar el embargo sobre bienes suficientes para asegurar esos importes, lo disponen esos términos. En cambio, establece esa diferenciación respecto al resto de los imputados, es decir, de Aguilera, de Alejandro Almada, de Gustavo Pérez, de Verónica Caíno, de Orabona, de Bilbao, de Breuil, de Cardoso, de Beckman, de Hugo Mena y de Faure, que consideran estos que se quedaban con una porción del total de la suma que mensualmente se colectaba de los cientos de contratos que hacían suscribir a cambio de dinero. Hasta aquí he de coincidir con la jueza de garantía, tal como ya lo he expresado, que la hipótesis acusatoria de aquella recepta resulta de momento verosímil, siendo consecuencia razonable el juicio de factibilidad por ella realizado respecto de la plataforma fáctica y la intervención penalmente responsable de los imputados, que habilita el dictado de medidas cautelares al verificarse sus presupuestos de procedencia, pues es altamente probable, en base a la evidencia colectada hasta este momento por la Fiscalía, prever que se arribe una sentencia de condena de los imputados que exige se adopten medidas cautelares a fin de evitar que la eventual sentencia condenatoria no sea burlada, como lo define el examen. Asimismo, también he de coincidir con el alcance que la magistrada le ha dado a las medidas cautelares puntualmente a los fines de asegurar el decomiso de los bienes objetos del ilícito, como también el pago de la multa y costas del proceso, conforme lo dispone la norma del artículo 571 del Código Procesal Penal, excluyendo hasta este momento la indemnización civil al no haber mediado hasta esa instancia el reclamo del daño por quien se encuentra legitimado para hacerlo, que es la administración pública constituida como actor civil. Conclusión, entiendo que no se conmueve, por lo menos hasta esta instancia, por las circunstancias que con posterioridad al dictado de la resolución impugnada se haya presentado el señor fiscal de Estado solicitando se lo tenga por constituido como actor civil. Ello, por cuanto si bien la magistrada lo tuvo por presentado en tal carácter, dando la intervención como parte que por derecho le corresponde,
siguientes del Código Procesal Penal, que en definitiva habilitó la presencia del señor fiscal de Estado a esta incidencia recursiva, lo cierto es que a la fecha no ha resuelto la jueza de garantías el pedido de adhesión que oportunamente formuló el señor fiscal de Estado a las medidas cautelares interesadas por la Fiscalía. El pedido de adhesión que formuló ya trabado el embargo. Esto lo ratificó el señor fiscal de Estado en el transcurso de la audiencia, oportunidad en la cual fue muy claro al señalar que su intervención en esta instancia de apelación es al solo efecto de afirmar su posición de adhesión, más no de plantear la reparación civil, independientemente que tampoco esta es la instancia. En realidad desconozco cuáles son los alcances de la adhesión y los términos en que fue planteada, porque no ha sido puesta a disposición de esta instancia, mas no puedo dejar de advertir que esta pretensión del señor fiscal de Estado como actor civil es de naturaleza absolutamente diferente a la pretensión de la Fiscalía, pues esta como titular de la acción penal interesa la cautela de bienes a los efectos del eventual decomiso, pago de multas y costas del proceso que se les pueda llegar a imponer a los imputados, pero no el reclamo del daño. A menos que este concepto de la indemnización por el daño ya fue descartado, al menos hasta esta instancia, por la jueza de garantía, no fue admitida. De ahí que mal, entiendo, puede llegar a adherirse a una pretensión no admitida, sin perjuicio que, por supuesto, de cumplimentarse los requisitos de procedencia establecidos en la norma del artículo 572, sería viable la pretensión de la Fiscalía de Estado. En el caso que nos ocupa, el pedido de la cautelar ha sido presentada por la Fiscalía y se ha fundado en la necesidad de asegurar el provecho del delito en vista del eventual decomiso como pena accesoria, amén de la pena pecuniaria y costas del proceso, pedido que en definitiva acogió la magistrada en las resoluciones posteriores. Ahora bien, no puedo tampoco dejar de advertir que en esta última decisión, en su última decisión, la magistrada sí incurre en una arbitrariedad que es manifiesta, pues que pese a disponer la revocación del embargo preventivo sobre los bienes de los imputados y de las personas individualizadas de la resolución por la suma de 2.000 millones de pesos, por más la suma de 1.000 millones de pesos en conceptos de intereses, multa y costas del proceso, deja subsistente a la fecha la traba de los embargos por dicho monto, conforme lo han ratificado los apelantes en el curso de la audiencia y no ha sido refutado por la Fiscalía. En efecto, en esta última resolución de fecha 26 de junio, tras revocar el embargo sobre los bienes por la suma que he mencionado, en definitiva, la magistrada dispone un embargo que es por un monto indeterminado, el cual se encuentra supeditado a la suma resultante de la fórmula matemática por ella diseñada, partiendo de la suma cuyo aseguramiento pretende la Fiscalía de 2.000 millones de pesos, para así, en definitiva, poder llegar a determinar el monto al pagar. Reitero, tarea que ha sido encomendada a la Fiscalía, quien en base a la documentación que así lo demuestre en la audiencia, tiene que acreditar el monto a asegurar, y en esa senda la jueza concede 10 días, ordenando que la fijación de la misma debería complementarse una vez que se haya expedido esta alzada sobre los recursos de apelación que son objeto de la presente, decisión que entiendo que luce al menos desacertada. Ello porque el código de forma establece que el recurso de apelación tiene efecto que es devolutivo, vale decir, sin suspender la ejecución de la resolución, a menos que lo resuelto tampoco se condice con el peligro en la demora sobre cuya base fundamenta la procedencia del dictado de la cautela examinada de su inconsistencia. Aquí no puedo dejar de resaltar que el tiempo que ha transcurrido desde la concesión de los recursos de interpuesto, que esto ha sido reseñado, resaltado por los apelantes, hasta la celebración de esta audiencia a fin de tratar los mismos, ha obedecido a los sucesivos pedidos formulados por las propias partes, pues conforme surge de las constancias del presente legajo, ingresado el mismo en la Oficina de Gestión de Audiencia en fecha 1 de julio del año 2000, de este corriente año, se fijó audiencia para el día 4 de julio, la cual fue dejada sin efecto el día 3 en virtud de los pedidos que fueron formulados por los recurrentes, quienes algunos lo hicieron en conjunto con los representantes de la Fiscalía, entre ellos el doctor Velázquez, al considerar que le asistía razón la suscripta, puesto que a dicha fecha uno se encontraba firme la última resolución del 26 de junio y podía ser objeto de impugnación por la misma cuestión que lo fue la decisión primera, se dejó sin efecto esa audiencia. En virtud de las ampliaciones de los recursos de apelación registró un nuevo ingreso este legajo
en fecha 4 de julio nuevamente, fijando la Oficina de Gestión de audiencia para el día 25 de julio, que por un error fue notificada para el día 1 de agosto, la cual fue suspendida el día 24 en virtud nuevamente de los pedidos de suspensión que fueron realizados por las propias defensas. En el caso del doctor Fouce, quien invocó motivos de salud que impedían su asistencia, como así también los doctores Bernengo, Pepenati, Schoenfeld, Velázquez, lo que determinó, atento a los motivos de salud invocados, ordenara, previo a la fijación de nueva audiencia, se diera intervención al señor médico forense para que, teniendo a la vista los certificados médicos acompañados por el doctor Fouce y constancias médicas, dictamine en cuándo se encontraría en condiciones de asistir. Y así dictaminó que eran 30 años. Y se basa esa estimación que la OGA fijó finalmente audiencia el día 2 de septiembre. Remarco esta cronología al respecto de evidenciar cuáles han sido los reales motivos de estas sucesivas suspensiones de audiencia fijada, siendo obvio que esto ha sido a instancia de las propias partes, donde no ha tenido ninguna incidencia la presentación y consecuente constitución en actor civil del señor fiscal de Estado, como han dejado entrever algunos de los jueces. En el marco de la audiencia, como hemos visto, en lo sustancial los apelantes aquí no cuestionan la legitimidad del derecho sustancial de que se funda la medida, que es el eventual alcance del decomiso del provecho del delito a los imputados y sus cónyuges no imputados que resultan alcanzados por la medida en función de esta probable confusión del patrimonio. Denuncian sí los defensores la no realización de un informe pericial que demuestre con solvencia técnica si efectivamente los bienes embargados a sus asistidos son producto o provecho del delito. Es más, el doctor Bartolini afirmó en el curso de esta audiencia que no era su posición oponerse a la traba del pago. De la lectura del informe, que así lo solicité también, acompañado por la Fiscalía, elaborado por el contador Enrique, oficial contador del Ministerio Público Fiscal, de fecha 15 de abril de este año, surge que el mismo determinó en forma provisoria el monto del dinero sustraído en el periodo investigado, es decir, del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2018, alojando en su conclusión una suma de pesos 2.244.142.048,47 centavos. Para llevar a cabo esta labor, el contador utilizó documentación y soportes de almacenamiento de datos existentes en el legajo, a saber, cuadernos incautados en el domicilio de Isidoro Almeida, número 1622 de esta ciudad, planilla Excel y mail obtenidos de procedimientos de extracción realizados sobre equipos informáticos y correos electrónicos, peritados por el Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal, e información aportada por el nuevo Banco de Entre Ríos respecto de los cheques librados contra las cuentas de ambas cámaras de la legislatura provincial, informes emitidos por AFIP y de aquellos contratos y facturas que se han recepcionado sobre la Cámara de Diputados, destacando que al tiempo de su elaboración la Fiscalía aún recibía documentación proveniente del Poder Legislativo en función de los requerimientos efectuados. De ahí que deja sentado en su informe la posibilidad de ampliación. Entiendo que este informe provisorio que arroja el informe en relación al dinero sustraído en el periodo investigado, en definitiva, lo que hace es aproximar al perjuicio económico causado al erario público provincial por la maniobra desarrollada por la asociación ilícita, conformada a tal fin por todos los imputados conforme hipótesis acusatoria de la Fiscalía. Mas este informe no brinda ningún detalle acerca de los bienes de las personas cuyo aseguramiento pretende la Fiscalía que permita determinar si los mismos están relacionados con el delito, ya sea como su producto, su ganancia o provecho, pues pese a contar con toda la documental que le hubiera permitido hacerlo, al menos en grado de provisionalidad, no se ha realizado. Entonces advierto en este aspecto cómo se empieza a diluir la verosimilitud del derecho respecto a este extremo, vale decir, los hechos en los que se funda tal derecho pretendido, cobrando sentido aquí las críticas que realizan los apelantes, entre ellos los doctores Bernengo y Fouce, cuando denuncian bienes de sus asistidos adquiridos fuera del periodo imputado, es decir, o bienes adquiridos por fondos provenientes de otros orígenes, tales como indemnizaciones, pues incluso han acompañado documental también en el caso de los doctores Bernengo. En efecto,
entiendo que una de las finalidades últimas del embargo preventivo es precisamente asegurar el eventual cumplimiento del decomiso, de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son producto o provecho del delito. Y para garantizar la virtualidad de dicho precepto, el artículo 23 del Código Penal establece que el juez dice puede adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes. La ley de ética pública, que es la ley 25.188, introduce una modificación que es importante a la norma del artículo 23 del Código Penal, consecuente con la nueva forma del decomiso que es diseñada en el ámbito internacional, dirigida a reducir los mercados ilícitos vinculados con la criminalidad organizada. Esto es receptado convencionalmente, pues sin perjuicio de mantener la modalidad tradicional, por una parte previó específicamente que la medida podía alcanzar más allá de los instrumentos y objetos del delito, que es el producto o provecho derivado de él. Por otra parte, también se introdujo de forma contemporánea un nuevo supuesto al artículo 29, relativo a los asuntos que puede abarcar la sentencia de condena, la cual puede ordenar, amén de la indemnización del daño y pago de costa, la reposición al estado anterior a la comisión del delito cuando sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás demandas accesorias. El artículo 30 también del Código Penal reformado prescribe a su vez un orden de prioridad para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias cuando los bienes del condenado no fuesen suficientes, entre las que incluye en su inciso tercero el decomiso del producto o provecho del mismo. En consonancia con esta nueva finalidad de recuperar activos provenientes de hechos y de corrupción, la ley de ética pública introdujo además otra modificación al artículo 23 concerniente a las personas que pueden ser abarcadas por el decomiso. Así, su redacción actual en el párrafo cuarto dispone que podrá pronunciarse también contra un tercero cuando éste se hubiese visto beneficiado a título gratuito del provecho o producto del delito. Estas modificaciones del artículo 23, atinente al alcance objetivo y subjetivo de la medida, y el artículo 29 resultan coincidentes con los propósitos y las tendencias señaladas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pues tras definir en esta convención en su artículo segundo los alcances del producto del delito, decomiso, pago preventivo o incautación, establece en su artículo primero que cada Estado parte adoptará en el mayor grado, lo que le permita su ordenamiento jurídico, las medidas necesarias para autorizar el decomiso del producto del delito tipificado con arreglo a la Convención. En efecto, si se toman en cuenta los principios de justicia, a lo que alude la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que la razón de justicia exige que el delito comprobado no brinda beneficios, que el Código Penal, a través de la reforma de la Ley de Ética Pública, ha positivizado como uno de los fines de la actuación de la ley material en forma paralela a los perseguidos por la aplicación de una pena, la reposición al estado anterior a la comisión del delito en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción refleja la preocupación internacional por recuperar todos los activos que provienen de los hechos de la corrupción tipificados en el instrumento, y convierte este punto en uno de los objetivos en orden al cual los Estados asumen una serie de compromisos, entre los cuales se encuentra precisamente la de decomisar el producto de aquello. De ahí la trascendencia de la tarea que recae en cabeza de los representantes del Ministerio Público Fiscal, al ser los encargados de acreditar los presupuestos que habilitan la procedencia de la medida cautelar para cumplir esa finalidad. En el transcurso de la audiencia, la Fiscalía ha aseverado que no se oponen a la realización de un informe pericial, tal como lo reclaman con insistencia los apelantes, dando lectura incluso a la resolución dictada frente al pedido que habían formulado unas de sus defensas para sustentar su afirmación, indicando incluso que se ha solicitado documental a dichos efectos, lo que nos permite ahora sí ya pronosticar que en un tiempo razonable la Fiscalía contará con las conclusiones de una pericia contable, dejando así sin sustento ahora sí las críticas de la defensa. Sentado ello, surge claro que de momento no se ha determinado cuáles son los bienes identificados por la Fiscalía que se pueda llegar a sospechar son producto del ilícito, lo que impide se pueda mantener inmovilizados todos los bienes de forma indiscriminada. Máxime como el caso que nos ocupa, hasta esta instancia aún no se ha formalizado el reclamo del daño por el legitimado para hacerlo, que es la Fiscalía de Estado, y han transcurrido ya un año desde el inicio de la investigación,
pues la obligación de reparar el daño sí es solidaria entre todos los responsables del delito, lo que implica que una eventual condena civil sí permitiría accionar contra cualquiera de ellos. De momento solo queda subsistente en consecuencia la cautela de la pena de multa, la cual, atento a la calificación provisoria en la cual se subsuman los hechos imputados de asociación ilícita en concurso con peculado reiterado, cuya pena máxima es de 90.000 pesos, atento a lo dispuesto en el artículo 22 bis del Código Penal, por lo que es razonable, entiendo, mantener el embargo dispuesto respecto de los imputados a fines de garantizar la misma por dicho importe, como así también el pago de costas del proceso que fuera estimado por la jueza de garantía la suma de 100.000, arrojando una suma de pesos 190.000 pesos. Esta situación, recalco, puede absolutamente variar en el caso que concrete la Fiscalía de Estado su pretensión indemnizatoria y el Ministerio Público Fiscal también ante un resultado de un estudio policial. Esa conclusión habilita, por supuesto, a mantener lo que es la inhibición general de bienes, que como medida cautelar de excepción ya fuera dispuesta, o la prórroga según los casos, al darse sí su presupuesto, tal como he sostenido, aún no ha culminado la pesquisa lo relativo a la conformación del patrimonio de los investigados, lo que permita que, de no mantenerse la cautela de las personas en relación a las cuales se dictó, conforme al punto sexto de la resolución de fecha 26 de junio del 2019, puedan desprenderse de aquellos bienes, registrables o no, a menos de poder ser insuficientes los bienes identificados hasta la fecha para cubrir el monto cuyo aseguramiento pretende la Fiscalía, por lo que de rechazar lo que es la revocación de esta medida conforme lo postulan los apelados. Finalmente, en relación al recurso de apelación que ha sido interpuesto por el doctor Lambruschi y Federic, abogados defensores de Orabona, al no haber comparecido los mismos a la audiencia a fin de dar tratamiento de los recursos, es de tenerlos por desistido de conformidad a lo dispuesto al artículo 509 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de ello, surgiendo del escrito presentado que los motivos y los fundamentos del recurso son parte de igual tenor al de los restos de los apelantes, al acoger alguno de esos argumentos, la decisión que he de adoptar alcanzará también la decisión del mismo, como así también de aquellos imputados que no han interpuesto recurso de apelación. En consecuencia, el mérito a los fundamentos que he expuesto resuelve. Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por los doctores Puyen en favor de sus defendidos Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada, Jorge Enrique de Breville, doctora Patricia Balín y Bartolé en favor de Pérez y Caíno, doctores Puyen y Balín a favor de sus defendidos Guido Clark, Pedro Promola, doctor Emilio Fouce en favor de sus defendidos Sergio Cardoso, Sandra Marosini y Héctor Falco, doctor Andrés Ignacio Basigalupo en favor de su asistido Mancilla, doctor Leandro Schoenfeld y Velázquez en favor de su defendido Valladares y María Jamín Menastrovelli, doctor Iván Bernengo y Daniel Petinati en favor de Weinstein y de Alfredo Bilbao contra las resoluciones dictadas por la señora jueza de garantía número 1 de esta capital, doctora María Barbacelata, de fecha 12 de abril del 2019 y sus modificatorias de fecha 10 de mayo del 2019 y 26 de junio del 2019. Y en consecuencia revocar el embargo preventivo dispuesto por la suma de pesos 2.000 millones por más la suma de 1.000 millones de pesos en concepto de intereses a la fecha, manteniéndoselo a los embargos por la suma de pesos 190.000 en concepto de multa y costas del proceso, respecto de los bienes de los imputados Aguilera, Alejandro Luis José Almada, Gustavo Hernán Pérez, Verónica Caíno, Juan Domingo Orabona, Alfredo Bilbao, Jorge Enrique de Breville, Sergio Esteban Cardoso, Guido Crack, Pedro Promola, Héctor Falco, Flavio Beckman, Hugo Megna, Roberto Faure, María Victoria Álvarez, Esteban Cialopomo, Jorge Valladares, Viviana Menastrovelli, María Benjamín Menastrovelli, Nicolás Weber y Renato Jesús Mancilla, bienes que son descritos en la resolución de fecha 12 de abril del 2019, a excepción de los fondos que hubieran sido acreditados en cuenta sueldo, en pago de remuneración o jubilación hasta cubrir esa suma. Eventualmente, el ejercicio de las facultades que establece el artículo 200 del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos deberá ser solicitado y ofrecimiento de la medida de inhibición de bienes dispuestas conforme los fundamentos expuestos, tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por el doctor Leopoldo Lambruschi y Julio Federic, abogados defensores de Orabona, al no haber comparecido a la audiencia fiscal a tal efecto a tenor de lo descrito en el artículo 509 del Código Procesal Penal. Costas por su orden, no regular los honorarios profesionales de los doctores Puyen, Balín, Bartolé, Tenati, por no haberlo peticionado expresamente, artículo 97, inciso 1
46. Tenga se presenten las reservas del caso federal planteada, protocolícese, regístrese, notifique y oportunamente baje con atenta nota, debiéndose librar los despachos pertinentes por el